Buenas tardes a todos. Realmente la casa nos quedó chica. Gracias, Susana. La casa nos quedó chica para recibir a una rosarina recién entremezclada con el público y sobre todo con un viejo amigo de Telecom. Me contaba que, bueno, que muchos de los compañeros del equipo de Susana estaba aquí presente y la van siguiendo y realmente me lo contaba con tanto cariño. Yo que venía a presentar un poco, en la presentación digo, bueno, voy a contar primero quién es Susana, cuál fue su trayectoria y realmente veo que hay un público que la sigue desde siempre, desde sus inicios, y un público que realmente le tiene gran afecto y admiración. Bueno, Susana, bienvenida. Muchas gracias por elegir Fundación Libertad para presentar tu primer libro, Pasión por el resultado, liderazgo femenino ante las grandes decisiones. Recién habíamos acordado contigo de hacer una especie de diálogo, porque bueno, hay mucha gente y entonces por ahí se nos complica que el público también pregunte, pero creo de que vamos, o por lo menos voy a intentar imaginar cuáles son las preguntas que todo el mundo te quiere formular acerca de este libro, que como bien lo decís, volcás tus experiencias, tus aprendizajes también de los fracasos, y bueno, y también lo que veía como el primer obstáculo de una cantidad obviamente de obstáculos que presentó, digamos, se presentaron en tu camino. Hablas de que ser mujer de algún modo también fue una suerte de obstáculo que vos tuviste que vencer. De algún modo vos fuiste una punta de lanza en determinadas organizaciones donde históricamente siempre gobernaron los hombres. Entonces me gustaría introducir este libro justamente con tus inicios y con ese aprendizaje que tuviste que hacer incluso desde muy chica, con una historia incluso familiar fuerte, con la muerte de tu padre y avanzando, digamos, hacia un camino laboral desde tan joven, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a la Fundación. Y gracias a todos. Es muy especial este momento. Ya tuve 2 presentaciones del libro en Buenos Aires, una en el CCK y otra en la Universidad de Itela, pero obviamente nada compara como estar en casa, ¿no? Con toda la carga de emoción que eso tiene, así que voy a tratar de mantenerme dura. Los que me conocen, y son muchos los que me conocen acá, saben que eso de parte no me sale tan fácil. En primer lugar, yo decidí escribir este libro. Mucha gente, algunos están acá, me decía que tenía que escribir mi experiencia, que había sido tan variopinta, ¿no? de tanta diversidad del sector privado, del sector público, de las Naciones Unidas. Y yo siempre pensé que era medio presuntuoso hacer eso, pero al final cuando ya estaba en el llano, cuando ya tenía tiempo, porque es el primer prerequisito para poder escribir un libro, tener tiempo, creí que quizás valía la pena compartir algunas experiencias. Entonces este libro es un libro que hilvana experiencias muy personales, algunas de ellas muy políticas, hitos muy históricos, pero todo lo hago desde un prisma muy personal, es decir, no expongo nombres ni personas, porque me parece que es la mejor manera de llegar con mi voz relatando lo que ha sido mi vida. Y resalto eso de mi voz porque es la primera vez en muchos años que yo no pertenezco a ningún marco de institución, a ninguna empresa, ni a las Naciones Unidas, ni al gobierno. Entonces lo que estoy diciendo acá lo dice Susana Malcorra, con todos sus claroscuros, digamos. Así que ustedes, los que vayan a leerlo, y espero que sean todos, van a encontrarme a mí escrita acá. Y me van a encontrar a mí. La otra decisión que tomé fue que no iba a hablar solamente de experiencias profesionales, sino que iba a hablar de mi historia completa, empezando por el Saladillo. Entonces escribo mucho sobre mi familia, mis orígenes, sobre todo porque había una percepción, creo que probablemente haya gente que la sigue teniendo, de que yo venía de una élite de cuna de oro, y no era de ninguna manera así. Mis orígenes son
de familia laburante del Saladillo, 2 cuadras del frigorífico Swift, y eso cuento en el libro, con la sirena del frigorífico sonando cuando anunciaba que salían los obreros y las mujeres apuradas para asegurarse que estuviera la comida caliente sobre la mesa, y se juntaban las familias, ¿no es cierto? Mi padre no trabajaba en el frigorífico, mi padre trabajaba en la marina mercante, en los barcos que traían carga desde Paraguay hasta Buenos Aires, pero ese fue mi ambiente, un ambiente de un barrio aluvional, un barrio de migrantes, un barrio que se desarrollaba en la calle, donde la gente se sentaba en la vereda y hablaba, donde los chicos jugábamos, donde le decían en aquella época, y por ahí leí algo no hace mucho, sobre la historia de Rosario, el barrio de los 100 idiomas, ¿no es cierto? Había de todos los países del mundo. Quizás esa fue la base por la cual después me pude desempeñar en Naciones Unidas. Entonces, es desde allí, y desde mis padres, yo soy hija única, que nunca tuvieron ninguna duda de que yo iba a ser profesional y que iba a ser exitosa. Desde allí voy hilvanando mi vida, ni siquiera en orden cronológico, lo hago en desorden, para contar qué fue lo que hice a lo largo de toda mi vida, y para, a través de esas historias, con un capítulo dedicado a cada historia y una conclusión de cada capítulo, establecer un nexo en lo que yo creo se necesita como liderazgo. Y si bien es cierto, hay un énfasis especial en el liderazgo femenino, porque yo creo que es fundamental y lo necesitamos desesperadamente, de lo que hablo es del liderazgo en general, no solamente del liderazgo femenino. Entonces eso es lo que he hecho, eso es lo que van a ver cuando lo lean, y es lo que ha sido el fruto de mi trabajo de estos primeros 6 meses del año. Y justamente enfatizo el tema de, si bien hablas del liderazgo en general, pero de alguna manera, bueno, tenés tu visión de mujer, tu experiencia, tus primeras armas, como así lo llamás en el primer capítulo, de una experiencia que al principio fue frustrante y que te ayudó o te alimentó para después ganar posiciones en otras empresas, ¿no? De esta primera empresa que te rechazó por una cuestión de género. Así es, mi primer trabajo ya como ingeniera, a mí me tocó, como vos bien dijiste, mi papá falleció cuando yo estaba en primer año de ingeniería y no hubo alternativa más que salir a laburar, así que yo trabajé toda mi carrera, después del primer año, en lo que hubiera, porque no había mucha opción para elegir. Pero cuando terminé la carrera, ya buscando un trabajo como ingeniera, mi marido ya estaba en ese momento en Buenos Aires, el profesor de la cátedra de control automático, del cual yo era auxiliar, me recomendó una búsqueda de una empresa que estaba buscando el perfil de ingeniería que yo tenía, y me hizo una carta de recomendación. Este señor, aparte de ser profesor de la universidad, era el director de mantenimiento de Somisa, es decir, una empresa importante con un cargo importante. Entonces esta empresa proveedora me evaluó, tuve 4 entrevistas distintas, y era evidente que después me di cuenta, cuando fui a la última entrevista con el director de recursos humanos, a donde fui con la convicción más absoluta de que me iban a dar el trabajo, porque yo sentía que me había ido muy bien en las entrevistas, este señor me dijo: no la vamos a tomar porque usted es mujer. Habían estado buscando una excusa durante todas las entrevistas para decirme que no, sobre todo para decirle que no al profesor que me había recomendado, que era un cliente de ellos, y cuando no la encontraron me dijeron la verdad, no me iban a tomar porque no querían mujeres. Lo cual generó una conversación muy difícil, que básicamente yo le dije si no sabía leer el señor, porque era evidente que mi nombre estaba escrito en la ficha y era Susana. Pero bueno, ese fue el primer golpe claro que tuve, y me sirvió mucho porque inmediatamente después yo fui a entrevistas en IBM, que era una empresa que ya tenía una concepción de igualdad de género, pero aún así, cuando tuve mi entrevista en IBM, la persona que me entrevistó me preguntó qué quería ser yo, y yo dije: quiero ser vendedora, que eran las posiciones más admiradas o más buscadas en IBM, y este señor me dijo: mujer, olvídelo, y casi lo mato. Estuve muy cerca de subirme al escritorio y agarrarlo del cuello. Entonces salí de la entrevista de IBM con la más absoluta de las convicciones que no me iban a llamar nunca más, y me llamaron y entré, y al tiempo él me dijo:
que sí, que había estado un poco dura, pero que lo que sí había demostrado es que tenía fuertes convicciones, que es parte de lo que yo digo en el libro, que hay que ser muy consistente y tener convicciones, ¿no? Ahora, una vez debatí con otra mujer de fuertes convicciones en su momento, aparte ella fue una figura pública muy importante, Marta Ollanarte decía. La conozco muy bien, una muy gran amiga. Y ella me decía que muchas mujeres pecaban de masculinizarse justamente para obtener determinadas posiciones. ¿Qué piensas de eso? Bueno, primero yo creo que es muy difícil cuando uno es la única mujer en un grupo no pasar por momentos en los cuales uno se mimetiza. Por eso dicen que para producir reales cambios y para que el impacto de la visión de la diversidad del género se dé, se necesita como mínimo un 30% de representación en los grupos. Yo creo que se necesita el 50%, pero bueno, por lo menos el 30%. Cuando uno está sola, algunos van a acordarse de esto, a mí en la universidad me llamaban Pedro. Es muy difícil hacer el equilibrio para mantener esa característica femenina e integrarse. Yo hice mucho esfuerzo para que así fuera. Obviamente, a medida que pasó el tiempo, cada vez pude mantenerla más y me parece que finalmente las cosas se dieron con total naturalidad, pero sobre todo en el inicio es muy difícil. Creo que ahora hay un poco más de representación, entonces yo aliento mucho a las chicas que no pierdan esas condiciones femeninas que son tan importantes y que precisamente son las que van a hacer que lo que ellas aporten traiga un valor agregado distinto. Pero nunca soy demasiado dura con las que perdieron un poco esas condiciones cuando la lucha era tal que éramos las únicas, ¿no? ¿Estás entonces de acuerdo con la discriminación positiva? Definitivamente. Y esto no es una cosa que yo siempre creí. La edad, la sabiduría, el tiempo me ayudó a entenderlo. Yo creí que con la capacidad, con los talentos, con el laburo personal, uno podía vencer todas las barreras, y me convencí que no. Hay una estadística que muestra que la ONU Mujeres ha hecho que si no hay ninguna discriminación positiva, es probable que tome hasta el fines del siglo XXII para llegar a la igualdad en los distintos ambientes. Entonces no se puede permitir eso. Porque no es que mientras que no haya políticas de afirmación positiva, todo es balanceado. No, no es balanceado. El terreno está desbalanceado en contra de las mujeres, por acción y omisión, y entonces hay que hacer cosas para que eso cambie. Paso a otro tema que también lo enfocaste en el libro con mucha precisión, y son en los momentos de crisis. De hecho, justamente te nombran como CEO en Telecom en el 2001. Y ahí hay que manejar una crisis con un equipo enorme, inmenso, con cambios de reglas, o sea, asumiste de una manera a lo mejor y cambiaron las reglas repentinamente. Y bueno, creo que todo el que va a leer esto también hace un paralelo con incluso la crisis actual que la Argentina una vez más está viviendo, y me imagino que también, además de querer conocer y leer tu experiencia en Telecom, les interesaría saber tu lectura de esta crisis y del manejo, en este caso del líder, del presidente Macri, sobre esa crisis. Primero déjame hablar de la mía, sí. Me siento más cómoda. Efectivamente, yo ya hacía un largo tiempo que estaba en Telecom, había sido la Chief Operating Officer durante un largo tiempo, y en el 2001 me nombran, al inicio del 2001 me nombran CEO de Telecom. Una empresa que era la tercera empresa de la Argentina, una empresa que había transformado las telecomunicaciones, y de la cual muchos de los que están acá estábamos orgullosos, ¿no?, de compartir esa transformación. Entonces llega el diciembre del 2001 y cambian todas las reglas del juego, pero cambian de una manera violenta, y lo que nos toca, lo que me toca, es anunciar al mundo, ir a Wall Street, a Londres, a Japón, y decirle a los que nos habían prestado el dinero: señores, vamos a entrar en default.
es una experiencia muy dura, y era una experiencia muy dura en muchos aspectos, no solo porque yo tenía que anunciar que no íbamos a cumplir con nuestra palabra, sino porque todo un proyecto en el cual habíamos invertido mucho tiempo, esfuerzo y energía con una visión que iba más allá del resultado de la empresa, que tenía que ver con el impacto en el país, en la transformación de las telecomunicaciones, todo eso de alguna manera trastabillaba, ¿no? Entonces, en ese contexto, el directorio tomó una decisión que lo que necesitaban era alguien con un perfil financiero para manejar una renegociación de deuda que obviamente yo no tenía. Yo venía de la visión operativa, de la visión de servicios, de la visión de cliente, y bueno, me fui. Fue casi, se puede decir, en ese momento un fracaso, ¿no? Se puede leer como un fracaso. Entonces yo cuento un poco eso de que en todo momento, aún en los momentos que se pueden considerar de fracaso, uno tiene que saber sacar lo mejor, ¿no? Y en lugar de dar un paso al costado, considerar que en definitiva va a dar un paso al frente, a un frente nuevo que no tiene claro cuál es el que va a ser, ¿no? Y en mi caso se transformó en mi reconversión completa. Yo creo muchísimo en la reconversión de las personas, en la refundación de las personas. Se transformó en pertenecer a las Naciones Unidas. Entonces, todo esto, el manejo de la crisis es un tema muy, muy complejo, en donde yo creo que hay que tener una gran capacidad de escuchar mucho, escuchar distintas perspectivas, pero en el momento necesario uno tiene que tomar la decisión. Cuando el balance ese entre escuchar para no ser autoritario, pero al mismo tiempo no escuchar tanto para ser diletante, es un balance difícil que me parece que en las crisis en particular hay que ponerlo en evidencia. La crisis de la Argentina, yo en realidad, y esto lo digo mucho, y probablemente si me han escuchado decir algo en radio o televisión, ya me lo han escuchado varias veces, yo creo que la Argentina tiene un problema más de fondo que la coyuntura, que es el problema de que los argentinos no hemos definido qué Argentina queremos. Y cuando digo esto, y sobre todo cuando digo esto en un momento de coyuntura como el que están los argentinos, como el que estamos los argentinos, algunos me dicen que es soñador, que es una utopía, que es una locura. Y mi respuesta es, si nunca miramos el largo plazo, siempre va a ser una suma de coyunturas. Y si hay algo que yo creo que la democracia, nos lo debemos todos en la democracia y en particular el liderazgo, es que no fuimos capaces de generar esa visión compartida desde Alfonsín, que bueno, hizo muchas cosas muy buenas. Ustedes saben, yo soy alfonsinista, profundamente alfonsinista, pero sí no nos dio esa discusión de largo plazo, y de ahí en más siguió la cosa, ¿no? Una discusión que nos estructure en cuáles son las 4, 5, 6 cosas que queremos para este país. ¿Queremos que el país sea agroindustrial, agroexportador? ¿O queremos que sea eso, más esto, más esto, más esto? ¿Queremos dedicarnos a la industria del saber, a la tecnología? Si lo vamos a hacer, ¿en dónde vamos a invertir los esfuerzos para que la educación esté a la altura de lo que queremos ser? Entonces, si nos diéramos esta discusión, me parece, y doy esos ejemplos, pero hay muchos aspectos de los cuales tenemos que hablar, después que venga alguien de centro a la izquierda, o de centro a la derecha, o del centro al centro, pasa a ser casi una anécdota, porque todos estamos comprometidos con esa perspectiva de hacia dónde queremos llegar. Miren, a mí me da mucha envidia Uruguay. Es un país que amo profundamente, y hay una cosa chiquita que ha hecho Uruguay que no sé si todos somos conscientes. Uruguay era un país totalmente dependiente de la importación de la energía, y eso condicionaba a los uruguayos, porque obviamente la importación de energía se hace, como bien sabemos, en moneda dura, y condicionaba mucho la capacidad de los uruguayos de tener su déficit bajo control y su autonomía. Y decidieron que iban a hacer toda la inversión para que no tener más dependencia de la importación de energía. Y no solo eso, sino que decidieron que lo iban a hacer con energías renovables. Y hoy Uruguay, después de no tantos años, estamos hablando de los últimos 12 años, Uruguay no solo es autosuficiente, sino que exporta energía. Entonces,
el tener un objetivo, y de nuevo me lleva a la pasión por el resultado, lo asocio con el libro, hace que se alineen las cosas. Que cuando se discuten los presupuestos, no se discuta todo, hay algunas cosas que ya las acordamos, punto y se acabó, se hacen. Y eso no lo hemos hecho los argentinos, no lo hicieron los militares, porque debo decir que, por ejemplo, en el caso de Brasil, los militares desarrollaron un modelo de país, no se hizo en la Argentina, y me parece que eso hace que tengamos tantas coyunturas y tantas crisis coyunturales, y quizás en este momento de otra más sea el momento de abrirnos. Yo sé que suena totalmente utópico y totalmente ajeno a lo que pasa en el país, parece imposible que los argentinos nos hablemos y discutamos sin denostar al otro, pero si no hacemos algo en ese sentido vamos a estar jorobados en el largo plazo y en la coyuntura. ¿Se necesita liderazgo para convocar ese consenso? Yo creo que sí, que se necesita liderazgo sin duda, pero también se necesita que la sociedad lo quiera, ¿no? Y no sé qué pasa, pero supongo que les molesta el ruidito ese, ¿no? Yo no estoy tocando el micrófono, así que... es cierto que se necesita liderazgo, los liderazgos hacen las grandes diferencias, no hay vuelta que darle, pero también es cierto que los argentinos tendríamos que exigir que esto fuera así, y no lo estamos haciendo, y mientras que no hacemos eso nos hipotecamos el presente, pero lo que es peor, nos hipotecamos el futuro. Desde ya. También en tu libro hablaste mucho también del cambio, y justamente me parece que es en ese sentido, y por lo menos en lo personal, me aportó mucho el no tener miedo al cambio, porque fuiste todo terreno, pasaste del sector privado al sector público, cambiaste permanentemente de casa, de hogar, de país. De algún modo también fue un sacrificio personal, porque vivías alejada de tu familia. Ese miedo a no cambiar, a esa transformación permanente, esa refundación de uno mismo sin perder su esencia, en definitiva. Y justamente también relacionándolo con nuestra actualidad, nosotros como sociedad fuimos convocadas a un cambio que evidentemente bueno, nos cuesta dar o nos da miedo, y bueno, justamente también te convoco para que nos cuentes justamente eso, ¿no? Tu visión de lo que es el cambio, el desafío del cambio, y por qué tenemos tanto miedo a veces a esa palabra. Bueno, en lo personal, como yo decía antes, a mí me parece que el ser capaz de reinventarse, de probar cosas distintas, es terriblemente desafiante y enriquecedor, pero reconozco que eso es mi visión como persona, aún con los costos que trae asociados, siempre trae costos. Nada es gratis, ese es un tema que los argentinos no siempre entendemos. En cada decisión hay un más y un menos, y en la medida que nosotros entendamos el resultado de ese más y ese menos, entendemos qué decisión estamos tomando. Hay mucha gente que cree que el ser humano no quiere el cambio. Yo hablo mucho del cambio y hago el punto de que no creo que eso sea así. Lo que sí creo es que el ser humano no se tira ciego al cambio. Necesita entender de qué se trata. Necesita entender qué hay para mí en ese cambio. Entonces hay que hacer mucho trabajo de información, de educación, de explicación. Hay que dedicar mucho tiempo a que la gente entienda de qué se trata el cambio, de modo tal que se vea en eso una oportunidad y no le provoque miedo. A mí me parece que en la Argentina es cierto que los argentinos votaron el cambio, es cierto que el presidente Macri recibió en el año 2015 un apoyo importante en la elección, en la segunda vuelta, donde era evidente que había una contraposición de visiones. Pero también es cierto que el presidente Macri llegó al poder sin tener la suma del poder público, es decir, el Congreso tenía una representación muy variopinta, no era tan lineal, que el cambio era tal cual se veía desde el Ejecutivo. Entonces,
esta es una señal que dieron los argentinos, donde dijeron, sí, en lo gestional queremos esto, pero está teñido por este control que representa el Congreso. Para mí eso es un signo de la sociedad, a lo mejor lo estoy sobreinterpretando, pero así lo leo, de la necesidad de decir, tengamos esas discusiones, la que yo digo a 30 años vista, a lo mejor es muy ambiciosa, pero tengamos discusiones que definan el perfil de lo que queremos. El imponer el cambio no existe, ahí sí que se producen reacciones en contra. Y de nuevo, en una arquitectura institucional como la de la Argentina, donde el Congreso, aun cuando Cambiemos tuvo una mejora de representación en las elecciones del año pasado, sigue no teniendo la mayoría. Entonces, de alguna manera, la sociedad ha dicho, sí, pero ojo, ¿no? A ver cómo lo manejamos. Entonces, quizás los que quieren un cambio muy fuerte no se sienten atados por esto, pero así es la democracia. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar ese espacio de conversación sobre los grandes temas. Sé que cuando se habla de generar consensos, eso de alguna manera genera en algunos, sobre la dirigencia política, genera algunas reacciones en contra, pero si no somos capaces de generar algunos consensos básicos, vamos a estar complicados. Yo leía el otro día, cuando viajaba de Madrid para acá, un reportaje que le hicieron a Felipe González, que si no lo leímos se los recomiendo, está en el diario El País, donde Felipe dice, tenemos que revalidar el acuerdo que hicimos los españoles, el famoso Pacto de la Moncloa, porque bueno, ya se superó mucho de lo que acordamos y es evidente que ya no estamos en la misma página, y dice, y hay que revalidar una cosa equivalente respecto de Europa y en Europa. Entonces, aun cuando se definan visiones de futuro, cuando el futuro es hoy, hay que producir la revalidación para que, de nuevo, empecemos a caminar un camino que tiene un cierto espacio, no es monolítico, no es que todo el mundo va a hacer exactamente las cosas como yo querría siguiendo un gobierno alternativo, pero que el espacio para movernos sea un espacio limitado, que haga que las decisiones que tomamos hoy sean decisiones de Estado, que sirvan para la decisión de mañana y que no tengamos que reinvertir la rueda cada vez, ¿no? Otro de los temas que mencionás en tu libro, y sobre todo por tu paso en organizaciones privadas o públicas, pero inmensas, con grandes equipos, es justamente esto, ¿no? El manejo de los equipos, esta cuestión, este cambio que vos introduciste en Telecom con el famoso chat, que en aquel momento, no sé de qué formato era, no existía el WhatsApp, no tengo idea Ahora te cuento. Cómo pudiste llevarlo a cabo. También, bueno, fue un cambio que no sé qué resistencia pudo tener una organización como Telecom, pero me gustaría que cuentes esa experiencia de manejo de equipos, que es desde Telecom a cuando tuviste que enfrentar, creo que fue en el 2004, ya trabajando en Naciones Unidas, en este programa mundial de alimentos, un tsunami, nada más ni nada menos que un tsunami. Organizar una cantidad inmensa, no recuerdo, está especificado en el libro, de naciones afectadas, la cantidad de víctimas afectadas. Hay mucho número en relación a eso que muestra o da esa magnitud, esa dimensión descomunal. Y digo, bueno, esto es trabajo en equipo. ¿Cómo se hace? Bueno, sin duda, y lo digo a lo largo de todo el libro, que nada de lo que hice lo hice sola, siempre tuve un equipo alrededor, y de nuevo hay algunos acá, partes de algunos equipos. Es la base que hace la diferencia para poder manejar organizaciones, para poder manejar proyectos. Vos contabas el caso del tsunami. Yo me fui de Telecom, como les dije, y bueno, decidí que no iba a querer hacer nada en el sector privado, que ya estaba, y pensé que iba a hacer algo en
sector de las organizaciones sociales, de las ONGs, y me vino la oportunidad de ir a Naciones Unidas. Jamás en mi vida se me había cruzado por la idea por la cabeza de ir a Naciones Unidas. De hecho, cuando me dijeron el Programa Mundial de Alimentos, tuve que entrar en internet y buscar de qué se trataba. No tenía la más mínima idea, pero bueno, entré en Naciones Unidas como la número 2 del Programa Mundial de Alimentos, y a los 3 meses, yo entré en septiembre, a fin de año, época de las fiestas, todo el mundo se va con su familia y me dejan a mí a cargo de todo, de todo. Entonces yo les digo, que me parecía un acto de suprema inconsciencia. Dije, no te preocupes, las 2 últimas semanas del año, famosas palabras, no pasa nada. El 26 de diciembre del 2004 fue el tsunami. Me despertaron muy temprano, porque por supuesto siempre hay un esquema de guardia y de centro de respuesta de 24 horas. Salí disparada para la sede del Programa Mundial de Alimentos y no volví a mi casa hasta el 28. Y era una cosa espeluznante realmente lo que estaba pasando, y lo que más me impactó fue no solamente que enseguida nos pusimos en movimiento. Bueno, yo tenía alguna experiencia de manejo de crisis de telecom, con lo cual algunas herramientas básicas tenía. Lo que me impactó fue nuestro propio personal, que estaba en sus casas con sus familias, ante la realidad de lo que estaba pasando, llamando para decir a dónde voy, no para venir a Roma para estar en el centro de operaciones, sino a dónde iban a ir para poder responder a la terrible crisis, una crisis humanitaria de dimensiones increíbles, porque había 11, 12 países involucrados. Y eso me hizo acordar, en ese momento, en donde el equipo respondió y articulamos una respuesta increíble, y como digo en el libro, y por eso pongo tantos números, me encanta que lo hayas mencionado, porque da la sensación que esto es todo voluntarismo, que es la gente se conmueve y entonces se envuelve en la bandera y va. No, hay un sistema, hay una organización, hay un plan de crisis, hay sistemas de computación que apoyan, hay logística. Es decir que, de nuevo, ahí se conecta lo gerencial, lo gestional, con la pasión por hacer que las cosas pasen. Pero lo que les decía es que me hizo acordar eso cuando yo conté a la gente que me iba a las Naciones Unidas. Mucha gente que me conocía y me quería bien me decía, vos estás loca, Susana, te vas a embolar. Un lugar como las Naciones Unidas no pasa nada, es un lugar de burocracia, vos que estás acostumbrada a la acción. Y este tsunami me mostró que los resultados, y de nuevo ahí viene el título, se miden de distintas maneras. Entonces en la empresa el resultado es el trimestre, es la gestión ante los accionistas, es Wall Street, y yo estaba muy acostumbrada a eso. En el tsunami era hoy, ahora, en este minuto, porque si no movilizábamos ciertas cosas, morían miles de personas más. La presión de sentir que la gente, la vida de la gente está sobre los hombros de una, y las decisiones que una toma no tienen nada que ver con el resultado de Wall Street. Entonces, siempre es algo que insisto mucho en el libro, es fundamental encontrar cuál es el resultado hacia el cual estamos trabajando en cada momento, en lo que sea que estemos haciendo, apasionarnos por eso, porque hay muchos resultados y muchas formas de verlo a lo largo de la vida en distintas gestiones. Ahora, llevándolo al terreno de nuestro país, se habló mucho, y nuevamente caigo en la coyuntura, hubo mucha expectativa con el equipo del presidente Macri, del cual formaste parte. Decía que era el equipo de los mejores. Y es increíble, y creo que mucha gente quedó frustrada porque dice, bueno, como un equipo donde juegan los mejores, que eran los Messi de cada cosa, juntos a lo mejor lograron estos resultados de los que vos mencionás. Bueno, primero, un Barcelona con 11 Messi sería un desastre. A mí me gusta el fútbol, para los que no saben, soy de Rosario Central, soy canalla, pero aparte soy del Barça y soy muy, muy de Messi, así que de ahí la referencia. Primero, el tener primeros figuras en distintas cosas no necesariamente significa, insisto, que la cohesión del equipo se dé, ¿no? Hay otros elementos que hay que agregar. Muchas veces
hay que tener de primera, de segunda y de tercera. El aguatero es fundamental, ¿no? Y contar con el aguatero, el tipo que corta el césped en la cancha, tiene un rol fundamental en cómo rueda la pelota, ¿no? Y si la humedecen más o menos y todo, bueno, ustedes saben bien esto, los muchachos sobre todo. Entonces, hay muchos roles. A mí me parece, y esto lo he dicho y lo he dicho públicamente, así que no estoy diciendo nada nuevo, me parece que el planteo de gabinete que hizo el presidente fue un planteo muy amplio, muy horizontal, muy de una articulación compleja, que requería de mucha coordinación y manejar una transición como la que se manejó. No hay noción de lo difícil que fue esa transición, y ahora les voy a contar algunas cosas al respecto. Con tanta coordinación es un esfuerzo muy, muy grande. Yo creo que eso es parte del problema que hubo. Me parece que el presidente lo ha reconocido porque ha hecho un replanteo de su gabinete, lo ha achicado, lo ha concentrado. Siempre el tener menos gente tiene la contrapartida de que tenés gente con más poder. Entonces hay una tensión allí, bueno, es la tensión que tiene que manejar el jefe, ¿no es cierto? Les cuento esto porque mucha gente dice, y con alguna razón, que quizás uno de los errores que se cometieron, es no haber sido lo suficientemente claros con la herencia recibida. Era muy difícil ser claros con la herencia recibida, porque no se sabía cuál era la herencia recibida. Y se tardó mucho tiempo en entender algunos aspectos de la herencia recibida. A ustedes les puede sorprender esto, pero es así. Yo doy un ejemplo que me compete a mí como ex canciller. Ustedes saben que la Cancillería es el reservorio de todos los acuerdos internacionales que firma un país. No se puede firmar nada que no sea Cancillería quien lo aprueba y lo resguarda. El inventario de acuerdos está en la Cancillería. Me tomó 8 meses lograr conseguir lo que creí representaba todos los acuerdos que se habían firmado. Era tan simple como ir al lugar donde se guardan los acuerdos y pedir el listado. Bueno, no fue así. Había una dinámica de manejo que hacía que muchas cosas pasaran no por Cancillería, por una definición de cuál era el ministerio a cargo de ese tema y ese ministerio lo manejaba. Yo no hago juicio de valores en esto, no entro en eso. Lo que digo es algo tan sencillo como definir cuáles eran los compromisos asumidos por el país en el exterior. A mí me tomó 8 meses hacerme una idea lo más acabada posible, y debo decirle que en el año 2017 encontramos un acuerdo en un ministerio que no habíamos detectado. Entonces, estas transiciones, que fue una transición obviamente difícil, con un gabinete tan disperso, me parece que fue una de las cosas que hizo que no siempre funcionáramos a la altura de lo que teníamos que hacer. Justamente cuando nombrás esta información que te costó 8 meses recabar, me imagino que después con todas las cartas en la mesa viene el diagnóstico. Tal vez decir, bueno, ¿dónde está parada la Argentina? Que es una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? ¿Dónde está parada la Argentina? Creo que en algún momento mencionaste que, que también me gustaría que lo comentes, cuando el presidente Macri te convoca, tuviste una charla, no sé si fueron 3 horas, me parece que dijiste, y me imagino que habrán hablado de ese diagnóstico, ¿no? Y me gustaría saber de tu visión acerca de dónde está parada la Argentina. Por momentos, muchos pensamos que la Argentina se había caído del mapa, que realmente que éramos un país que no éramos referente prácticamente de nada, que nos costaba mucho comerciar con el mundo, que nos estábamos cerrando, había otra visión de país, de cómo encarar las cosas, y nos gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia con el presidente Macri y también de cómo nos ven desde afuera, ya que tenés esa ventaja. Bueno, mucha pregunta, da para rato. Primero, es cierto, el presidente me llamó, el candidato en aquel momento, me llamó, yo estaba en Nueva York, estaba en mi oficina, al lado del la oficina del secretario general, me llamó y me dijo, quiero que sea, hola Susana, soy Mauricio Macri. Nosotros nos conocíamos, pero no mucho, digamos, en mi época de Telecom, en Movicom. Entonces me dijo, te llamo porque quiero que seas mi canciller. Ustedes saben que el presidente no es hombre de muchas palabras,
Así que me lo dijo así sin ningún tipo de preparación, digamos, ¿no? Entonces me conmovió, y se lo dije, me impactó que me llamara, que pensara en mí. Le dije, no es algo que estuviera para nada en mis planes, y de nuevo aquello de tomar la ocasión, de hacerse de la ocasión. Pero también debo decirte, le dije, Mauricio, que hayas pensado en mí y lo que significa la oportunidad de hacer algo por mi país, es algo que me mueve y me conmueve. También te tengo que decir que yo no aceptaría nunca sin tener una conversación a fondo con vos. Entonces, hago la historia larga muy cortita, convinimos que yo vendría a verlo, y vine a verlo sin que nadie supiera nada, incluyendo la familia, y estuve con él 3 horas el día anterior a las elecciones, el 22 de octubre, las elecciones fueron el 23, ese día estuve yo con él, que me acuerdo que le dijo, ¿por qué no te quedás? Y dije, porque no quiero tener ningún compromiso, yo todavía no había decidido. Estuvimos hablando 3 horas y hablamos de la Argentina, del mundo. Yo quería entender, había ya leído las bases sobre las cuales estaban construyendo la coalición, y me parecía que podíamos trabajar en conjunto, y acordamos algunas cosas y estuvimos en desacuerdo en otras, es decir, no todo fue tan simple. Pero eso fue lo que finalmente me llevó a decir, sí, es un momento en el cual yo puedo aportar a la Argentina, y puedo aportar desde algo que yo sé, porque esa es la otra cosa, ¿no? Tampoco es que uno puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo de relaciones internacionales sabía, sé. Entonces me parecía que podía ser algo que contribuyera. Y lo que conversamos en aquel momento, que fue la primera vez que se acuñó esa frase, yo le decía, mira, lo que tenemos que pensar es en una inserción inteligente de la Argentina en el mundo. ¿Y por qué el calificativo inteligente? En estos viandazos que tenemos por la carencia de visión, hemos estado en relaciones carnales, por un lado, que no es algo que le haga bien a un país, a relaciones de diplomacia presidencial, seleccionando los países con los cuales nos vinculábamos con criterios que no eran fáciles de establecer siempre. Hay que insertarse en el mundo de manera inteligente. ¿Qué quiere decir de manera inteligente? Desde lo que son nuestros objetivos, nuestras prioridades y nuestros intereses. Y hay que insertarse y vincularse con todo el mundo. Siempre hay una excepción, alguien que tiene una guerra o que tiene una situación de derechos humanos que es tan aberrante que condiciona mucho. Pero en términos generales, sobre todo un país agroexportador como el argentino, tiene que vincularse con todos. Y tiene que encontrarle la vuelta para que ese vínculo se haga en el respeto mutuo, y de ahí que yo no creo en las relaciones carnales, el respeto mutuo y el espacio que cada uno le corresponde. Y así se lo planteé y así lo entendió, y eso fue el eje de lo que hicimos en un periodo que yo fui canciller. Lo hicimos, la otra cosa que le dije es, yo tengo la agenda con los contactos del mundo, es algo que va a estar a disposición del gobierno, no de él personalmente, él como presidente, por supuesto, y así fue que logramos que vinieran los que vinieron en el tiempo que vinieron. Nosotros hicimos cosas en los primeros 6 meses, casi diría menos de 6 meses, que normalmente llevarían 3-4 años, porque la planificación de las visitas, de los viajes, requieren un trabajo enorme. Entonces, solo si uno conoce a fulanito de tal, que es el que el presidente o el primer ministro escucha y sabe que el plan es tal, y le dice, mira, porque a lo mejor si agregan esto al plan que tienen, pueden pasar por la Argentina, esas cosas pueden producir resultados. Y así fue que lo hicimos, y creo que funcionó, volviendo a poner a la Argentina en el radar. Pero también debo decir, para no hacer de esto un cumplido hacia nosotros mismos, había un interés por la Argentina, porque siempre hubo esa pregunta, ¿dónde está la Argentina? La Argentina siempre ha tenido un rol en el mundo, un rol que inclusive trasciende nuestro propio peso relativo, porque hemos sido un país constructor de puentes, un país de buscar soluciones en el multilateralismo, en las Naciones Unidas, y también genera esa otra intriga de el potencial no realizado, ¿no? ¿Qué diablos nos pasa a los argentinos con todo lo que tenemos, ¿no? Pregunta difícil de contestar, salvo que uno tenga esta convicción que tengo yo de la visión de largo plazo.
Igualmente, me parece que nos generó una sobreexpectativa que justamente con el cambio de gobierno, un gobierno, insisto, que tenía una posición muy cerrada frente a la mayoría de los países, las inversiones iban a llover, que nos íbamos a volver predecibles de golpe. Y recuerdo, bueno, vos que realmente tenés una gran admiración a Alfonsín, pero me pareció que en aquella época también, Alfonsín, con el advenimiento, cuando llegó la democracia, tal vez se generó esa sobreexpectativa de que el mundo iba a ayudar a Argentina porque era la Argentina democrática. Y me parece que el mundo tiene otros tiempos, o primero el mundo necesita confiar. Bueno, yo lo dije muchas veces siendo canciller, que el estar disponible, el hablar, el dialogar, el plantearse como serio y como socio con el cual se puede trabajar es condición necesaria, pero no es suficiente. Esto es un término muy de ingenieros. Claramente, quienes invierten son las empresas. Las empresas tienen planes, tienen ejercicios trimestrales, de 3 años, de 5 años, tienen que tomar la presión y la temperatura y decidir que efectivamente las cosas han cambiado. Vos dijiste algo que es fundamental en toda vinculación, pero en la vinculación de los países en particular, que es la previsibilidad. Y si hay algo que la Argentina no es previsible. Nosotros hemos dejado de pagar muchas veces a nuestros deudores. Esas cosas no se olvidan. Después nosotros podemos tener todas las razones por las cuales podemos explicar por qué eso ocurrió, podemos tener todas las razones por las cuales podemos culpar a los otros de por qué eso ocurrió, y nos podemos convencer de que eso está bien, podemos recordar que se aplaudió en el Congreso muchas de las decisiones y que quizás, hasta yo les diría, puedo conceder que por allí no había muchas alternativas en un determinado momento, pero el cierre unilateral, la desvinculación unilateral, el tomar decisiones sobre el otro sin que siquiera le demos una posibilidad de una conversación, tiene su costo. Y eso lo hicimos más de una vez, ese es el otro tema que no tenemos que olvidarnos. Entonces, el tema de la previsibilidad se vuelve a regenerar con tiempo, con sustentabilidad de lo que pasa. Que el presidente fuera a Davos en enero de 2016 con la oposición, que lo llevara Massa, fue un buen signo. La gente lo tomó muy bien, pero, de nuevo, fenómeno. Para la foto, regio, veamos la película. Y la verdad que la película se queda corta. Entonces, eso es lo que como argentinos tenemos que entender. Que cuando recurrimos hacia afuera, nos están viendo permanentemente, ¿no? Y que muchas de las decisiones de inversión no son decisiones de Estado. Los Estados lo que pueden hacer es generar la noción de que sí, acá vale la pena, pero la inversión la toma el accionariado. Entonces, bueno, yo creo que se generaron... Perdón. A ver, ahora vamos a tratar de subir el volumen. ¿Ahora se escucha? Perdón. A ver, ¿de este se escucha? Disculpen, no me di cuenta. Entonces, es importantísimo que los argentinos entendamos que no es cierto que el maná caiga del cielo. Es una buena figura de la Biblia, pero que el fruto de una enorme convicción, de un enorme esfuerzo, de una enorme puesta a largo plazo, es lo que hace la diferencia, ¿no es cierto? Y también tenemos que entender que tenemos una realidad social muy compleja, ¿no? Una realidad social en la cual la inequidad, la distancia entre los que tienen y los que no tienen es muy grande, los que se quedaron afuera del sistema son muchos, y entonces también hay que hacer algo con eso, porque gestionar un gobierno es hacer política, y hacer política es incluir
a la sociedad en las soluciones, ¿no es cierto? Entonces, la cuadratura del círculo es ser capaces de encontrar respuesta a todas estas cosas, y allí de nuevo es donde yo creo que no nos hemos dado la conversación suficiente para ver cómo lo logramos, ¿no? Te pido un momento el micrófono. Perdón. Perdón por este inconveniente técnico. En una parte del libro decís que la vida solo tiene sentido si una puede volver a su viejo barrio y mirar a la cara a los que fueron sus vecinos, ¿no? Como también mirás a la cara a mucha gente que trabajó, formó parte de tu equipo en tu paso por Telecom. Y también en el libro mencionabas los valores que te transfirieron tus padres, entre ellos, aparte de la tenacidad, el valor a la vocación del trabajo, sacrificio, de la honestidad. También lo relaciono con lo coyuntural, con el ahora, con un escándalo que ha sacudido a la Argentina, que nunca nos termina de impactar, un escándalo que tiene que ver con la corrupción, entre una connivencia del sector público y del sector privado, dos sectores a los que perteneciste. Y bueno, sería muy interesante que nos hagas una lectura de eso, ¿no? La primera cosa que yo trato de destacar en el libro es que uno tiene que tener esa consistencia, ¿no?, entre lo que uno es en lo privado y lo que uno es en lo público, ¿no? De ahí lo de la imagen de volver al barrio, de volver a los amigos, de disfrutar de comer el asado o de hacer el risotto, para los que han disfrutado de un risotto. Al final de la historia, una es lo que es con uno mismo, ¿no? Es decir, cuando se levanta a la mañana, se mira al espejo, es lo único que queda, ¿no? Lo demás son circunstancias. Y yo siempre he dicho que a mí me gusta muchísimo el poder, cosa que a la gente en general le sorprende que yo lo diga así abiertamente. Y después digo, sí, me gusta mucho el poder para hacer, para tener un impacto, para tener una diferencia, manejar el joystick para que las cosas pasen, no el poder para el pesamanos, el chofer, no, nada de eso, ¿no? El poder para producir cambio, ¿no?, que es lo que me parece que vale la pena. Vos hablabas de la corrupción. Reconozcamos que la corrupción en la Argentina no es una cosa nueva. Reconozcamos que hemos tenido gobiernos en los cuales se ha dicho roba pero hace. Eso, de alguna manera, lo que nos ha pasado a los argentinos, y no estoy justificando el último hecho de corrupción, lo que digo es una historia en la cual lo que nos ha pasado me parece es un poco aquello de la rana que se pone en agua fría y se le va calentando el agua y se acostumbra, hasta que al final muere hervida, ¿no? Si la tira directamente en agua caliente, el primer hecho produce rechazo y salta. Y ha pasado la corrupción a lo largo del tiempo, por la connivencia entre el sector público y el sector privado. Yo no digo que sea todo el sector privado, ni digo que sea todo el sector público, pero ha habido una connivencia y ha habido ciertos sectores en particular de la industria que han estado permanentemente bebiendo de la teta del Estado. Eso es parte del costo argentino. Eso es parte de discutir qué Argentina queremos. Obviamente las últimas cosas que se saben, las últimas cosas que ha habido, muestran una gravedad en cuanto al porcentaje de la corrupción. La corrupción es terrible, pero llega a momentos en que se hace, a niveles de porcentaje, que se hace insostenible porque impacta en la economía en su generalidad. Ahora, también es cierto que hay que ser muy cuidadosos, porque esto lo tiene que manejar la justicia y lo tiene que manejar bien la justicia. Yo por ahí siento que nos hemos transformado todos en jueces y todos hemos decidido quiénes son los culpables, cuánto tiempo les corresponde. Ojo con eso, ¿no? Los procesos son importantes y la justicia tiene que probar que también deja de ser parte
de ese arreglo de la corrupción, ¿no? Entonces es fundamental que lo hagamos. Fíjense ustedes lo que está pasando en Brasil como una de las consecuencias de todo este desbarajuste que ha habido. A dónde ha llegado Brasil es un llamado de atención, ¿no? Más allá de el pueblo brasileño es soberano de elegir a su líder, algunas de las cosas que escuchamos son cosas preocupantes del nuevo liderazgo. Y todo esto tiene que ver con la reacción de la gente ante ciertas cosas que el liderazgo no ha respondido, y entre otras también la corrupción. Ya prácticamente finalizando, quería saber en qué estás trabajando ahora. No te imagino con ningún momento sabático, menos un año, ¿no? Y también me gustaría saber, me parece que muchos también se querrán preguntar, si no te gustaría involucrarte en la política, porque, bueno, tenés todos los condimentos para poder ser una dirigente exitosa. Estoy haciendo más de lo que debiera. Como les dije antes, es la primera vez en mi vida que soy dueña de mí misma. Hablo por mi propia voz, no represento a nadie, y entonces tengo el enorme problema que digo que sí demasiado seguido. Entonces me he comprometido con muchas cosas y estoy trabajando, aparte de lo del libro que me llevó mucho tiempo en el primer periodo del año, estoy trabajando con un par de universidades, no dando clases, sino generando pensamiento estratégico de cómo armar una educación superadora. Estoy trabajando en think tanks, estoy trabajando en temas de la democracia, en temas de comercio internacional. Todo el trabajo que yo hice el año pasado con la OMC aquí en Argentina me ha llevado a vincularme mucho en temas de comercio internacional. El momento es muy duro, así que hay mucho que hacer ahí. Estoy trabajando en temas de género, desarrollo sustentable, estoy haciendo muchísimas cosas. Como diría mi vieja, estoy en la procesión y tocando las campanas al mismo tiempo, así que viajo mucho porque me invitan a distintos lugares a dar conferencias, a charlar, a pensar. Participo mucho en sesiones de pensamiento estratégico. Hay una gran preocupación en el mundo por el momento que estamos viviendo, entonces hay mucha gente que se dedica a discutir qué se puede hacer para asegurarnos que algunas de las cosas que están pasando no nos lleven a crisis que desemboquen en cosas que vivimos en el pasado, ¿no es cierto? Es decir, en la creación de todo el modelo de multilateralismo, el sistema de Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, fueron el producto de encontrar mecanismos para que las tensiones se pudieran manejar y conducir de manera distinta a la guerra, como fue la primera y la segunda, ¿no es cierto? Y la verdad que en estos 70 años hemos sido exitosos, pero algunas de las cosas que están pasando, a mí me preocupa particularmente el tema de la guerra comercial, porque la historia muestra que las guerras comerciales terminan desembocando en otro tipo de conflictos. Entonces estoy haciendo todo eso, andando mucho y tratando de aportar desde distintos ángulos en lo que yo he hecho, lo que sé y lo que me interesa, leyendo mucho, estudiando mucho. Respecto a la política, algunos acá saben, yo fui dirigente estudiantil en la universidad, así que el bichito de la política lo tengo desde siempre. Y creo que esa es una de las razones, es una de las razones por las cuales le acepté al presidente, al candidato Macri en su momento, ser su canciller, porque me pareció que era una manera. Yo estaba en la universidad en el periodo por supuesto, de la dictadura. En ese periodo, cuando uno tenía un cierto nivel de activismo político, o terminaba muy mal o se borraba de la política. A mí me tocó el segundo equipo, pero me quedó siempre esa cosa pendiente de que a mí me parece que la construcción colectiva de un país, de una sociedad, es responsabilidad de todos, y algunos tenemos más responsabilidad que otros porque tenemos ciertas experiencias, capacidades, y entonces tenía que hacer algo por devolverlo. Entonces siempre tengo ese bichito. Ahora también creo que la política, las herramientas que la política necesita, las características de la política,
territorial, que es la fuerte política de la Argentina, no me parece que yo esté tan preparada para eso. Entonces, como siempre digo, nunca digo nunca, porque aprendí ya con los años que nunca se dice nunca, pero no estoy segura de que sea yo el perfil para una dirigente territorial. Bueno, y quería aprovechar también para consultarte, o sobre todo para que puedas aconsejar a la gente joven o a padres de gente que a lo mejor está justamente ahora haciendo sus primeras armas, como vos iniciabas tu libro. Estamos viviendo la cuarta revolución. Hay un cambio en el mundo que a lo mejor aquí en la Argentina todavía no se logra visualizar, que tiene que ver con nuevas formas de empleo. Hay muchas cosas que están robotizadas y a lo mejor lo que antes hacíamos manualmente ahora lo hace una máquina. Los países que a lo mejor se llaman ricos no son más no solamente los países que tienen una pampa como la nuestra, sino son los países que tienen una mente desarrollada, abierta, formada. Y a lo mejor, o te voy a poner en otro cargo, que sería la de ministro de Educación. ¿Qué harías con esta Argentina? Desafiando esa cuarta revolución. Volviendo al fútbol, me la dejaste picando, ¿no? Porque el ministro de Educación o la ministra de Educación no puede hacer nada si no tiene ese marco de referencia. Vos lo acabas de describir y a eso apunta exactamente cuando yo digo cuál es la Argentina que queremos. Una Argentina agroindustrial es muy importante, pero tenemos que reconocer que no es un sector que dé una gran cantidad de empleo. Da empleo, pero no da empleo suficiente para todo lo que se necesita en el país. Las industrias manufactureras, tal cual vos dijiste, están cada vez más robotizadas y lo van a estar aún más. Te abren una inversión de 500 millones de dólares en una automotriz y resulta que cuando ves la cantidad de número de gente que emplean son 200, 150, 300. ¿Viste? Entonces hay que pensarnos distinto. A mí me parece que el sector de los servicios es un sector muy importante. Los servicios de salud, por ejemplo. Argentina tiene mucho en el área de salud, con todos los enormes problemas que tenemos aún hoy con la salud pública. Pero, por ejemplo, ideas como esta, pensar que la Argentina pudiera ser un destino a contraestación de gente que viene de la tercera edad, que busca alternativas de buen clima, de jugar al golf, los japoneses, de la pesca de la trucha en el sur o del dorado en el norte, generar alrededor de eso un polo de interés que tenga no solamente la capacidad de que la gente venga y pueda estar acá y pueda disfrutar, sino que al mismo tiempo se le pueda dar una infraestructura de salud, y eso es muy mano de obra intensiva, se requiere de gente que... Eso da trabajo. Ahora, eso te quiere hacer una decisión, que queremos apostar a esto. Si queremos apostar a esto, entonces vamos a tener una educación que se alinee en las áreas de salud. Y doy esto como ejemplo simplemente. No salgan de acá diciendo Susana está queriendo generar colonias de viejitos viniendo del mundo, pero es un ejemplo. Por ejemplo, Dubái se ha transformado en el hub de salud para el mundo árabe. Y los Emiratos no tienen médicos. Tienen plata, pero no tienen. Entonces, ¿qué hicieron? Traen médicos de todas partes para que la gente que se tiene que atender con excelencia vaya a Dubái y aparte compre y disfrute de lo que es Dubái, digamos. Argentina tiene posibilidad de hacer una cosa de ese tipo, pensada en esos términos. Y eso significa una cantidad de oportunidad de gente trabajando muy grande. Los servicios son lo menos robotizables en el mundo. Entonces, pensar en eso, pensar en la economía del conocimiento, la creatividad típica de los argentinos. Si ustedes piensan lo que pasó después de la crisis del 2001, por ejemplo, con la generación del Club del Trueque, que hizo que sobreviviera una enorme cantidad de gente en la sociedad. Bueno, eso es muy de argentinos, la ingenuidad, la ingeniosidad del argentino. Bueno, llevar eso a escala de país y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer
la economía del conocimiento, y a qué vamos a apostar en la economía del conocimiento, qué vamos a hacer para el famoso tema de poblar la Patagonia, para tener más gente en la Patagonia. Entonces, hay posibilidades de pensarnos distintos en un entorno de cuarta revolución, como decís vos, la revolución de la tecnología, el conocimiento y la información, pero eso requiere que alineemos nuestras prioridades. Entonces, yo creo que lo tenemos ahí, tenemos la oportunidad, tenemos que darnos la conversación. No es una conversación de sabios allá escondidos en algún lugar, es una conversación de todos, donde la gente tiene que entender cuáles son las opciones y darse cuenta que algunas de las apuestas del trabajo que estamos haciendo no son sostenibles, más allá de Macri o Kirchner o quien fueran. La tecnología va a hacer que no sean sostenibles, entonces ¿cómo la cambiamos? Y hacerlo con una profunda convicción de que es posible, porque como hemos hecho tantas reconversiones a partir de las crisis, sería maravilloso poder hacerlo a partir de una visión de futuro compartida, ¿no? Bueno, simplemente ahora para agradecer, y creo que están los libros para que, bueno, puedan comprar el libro de Susana, que se los pueda firmar, y bueno, agradecerle por supuesto con un cariñoso, afectuoso aplauso.